Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mundo. Tercer bloque de Bonito Cuelgue es el audio del rey Juan Carlos. El día lunes abdicó y tenemos el gusto de hablar con Mariano Aramburo. Es un especialista en historia, becario del Instituto Rabiniani. Mariano, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Adrián. Bien, Mariano. Bueno, la pregunta es ¿qué reflexión te deja la abdicación del rey Juan Carlos? 4 décadas al mando de España. Bueno, ¿qué reflexión te viene acerca de este hecho histórico importante, ¿no?, en la historia de España? Mira, en primer lugar, la aplicación del rey se enmarca en un proceso que es bastante común ahora en Europa en los últimos años. Bueno, tuvimos el caso de Holanda, nosotros, bastante cercano, y son varios los reyes que están aplicando en favor de sus hijos. Y en el caso, uno le presta más atención a España en función de los lazos que hay con la madre patria, ¿no? Y en función también de los últimos años, de cómo la imagen del rey fue también decayendo y cómo la imagen de la monarquía se va diluyendo un poco. Mariano, haciendo un repaso histórico, ¿cómo llega el rey Juan Carlos a España? Digamos, pues siempre hay una historia del hermano, siempre queda una cosa muy turbia acerca de la asunción de él como rey. Mira, él tuvo un accidente con un arma, el hermano muere. Él en verdad es nieto de Alfonso XIII, que es el último rey antes del franquismo. El rey tiene que, digamos, la Segunda República Española, en el 31, dice que la monarquía no va más, y bueno, después de los sucesos de la guerra civil, asume Franco, una dictadura de muchísimos años, y es Franco el que decide que va a ser Juan Carlos el sucesor, el jefe del Estado cuando ella no esté más. Y es en el 75, cuando Franco muere, Juan Carlos asume como rey, y ahí va a cumplir un rol importante en lo que se llama la transición, ¿no? La transición democrática de un régimen, del régimen franquista, a la democracia que conocemos, la democracia parlamentaria, la monarquía parlamentaria que conocemos en España hoy día. Bien, Mariano, te pongo en el lugar, de historiador, un tipo que sabe acerca de, estos procesos históricos. La monarquía hoy en el siglo XXI es algo ya del pasado, ¿no? Sí, igualmente en Europa las monarquías son monarquías parlamentarias y los reyes tienen un control bastante importante de los poderes públicos. De hecho, la abdicación de Juan Carlos va a tener que ser aprobada por ley. O sea, no es que el rey pueda hacer lo que quiera. Claro, está esa idea de cheque en blanco no corre más en estos tiempos. No, la única monarquía es así absoluta, digamos, es Arabia Saudita, en ese sentido, pero no es una tradición occidental ya. En el caso ahora de España, van a tener que hacer lo que se llama ley orgánica, aprobarse, que se da por descontado que va a ser aprobada, y en tal caso me parece a mí que lo que se abre en todo este proceso es
la discusión que se está dando ahora en España, bueno, que quieren un referéndum para si se sigue con la monarquía o no, o se hace efectivamente una república, porque el jefe del Estado español no es elegido por el pueblo. Buenas tardes, Mariano, Iván Alexis Nordi. Son Hola, más ¿cómo de, andás? muy bien. Son más de hecho, más de 40 las monarquías que hay todavía en todo el mundo, ¿no? Sí, son muchas tienen que ver con la propia historia de cada país, pero en la mayoría de los casos es una institución simbólica. Digo, en el caso de España, el rey no tiene facultades políticas por sí mismas. En ese sentido está completamente regulado por el Parlamento y los poderes públicos. Sí, Sin embargo, bueno, eso depende, digamos, de cada país. Por ahí para uno que está educado en un sistema republicano como nosotros, es un poco difícil de entender, ¿no? Cómo una persona va a ser el jefe del Estado y no va a ser elegido. Simplemente lo hereda el cargo. Sí, tal cual. Y de hecho, por lo mismo, cuando uno conoce la opinión y el apoyo de algunos europeos a las monarquías, es por exactamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? Ellos están acostumbrados a que el rey sea el rey y que es lo normal, sí, y aparte digamos. uno no está viviendo ahí, o sea, en verdad lo que uno le llega siempre son las noticias internacionales y una imagen que también cada país quiere dar de sí mismo. En este caso me parece que en España en particular lo que podemos decir una crisis de la monarquía tiene que ver no solamente con la familia real y las denuncias de Falco y demás, sino también con la situación económica que vive España en los últimos años, de crisis. ¿Qué grado de apoyo crees que tiene este intento o esta moción para abolir la monarquía definitivamente en España en particular? Mira, eso habría que verlo. Esto recién creo que está empezando y hasta no ver el final del proceso es medio difícil de aventurar. Sí me parece que en España hay una disputa de hace muchos años, nunca saldada, digamos, al respecto. Y en ese sentido sí hay que ver en el marco histórico, bueno, cómo llega el rey, digamos que es elegido por Franco, básicamente, y que sin embargo es importante en la transición democrática, pero que en verdad, digamos, con el paso de los años, esa posición o esa importancia en la transición se fue licuando en función de los problemas más urgentes que van surgiendo en los tiempos modernos, ¿no? Mariano, te hago una consulta ya más histórica en tu tema de especialización. Los Borbones, ¿cómo llegan el tema de España, digamos, cómo llegan a España, digamos, al menos brevemente, obviamente es una cuestión histórica mucho más compleja, pero porque hablan de la familia de los Borbones y se queda muchas veces en los medios se dice y queda vacío el concepto. Mira, los Borbones llegan a comienzos del siglo... El primer Borbón es Felipe V, que en verdad es nieto de Luis XIV, los Borbones vienen de Francia, y desde 1700 en adelante son los que han gobernado España con algunas interrupciones republicanas o con la interrupción de Franco, y han estado en el poder desde ese periodo. Cuando llega el primer Borbón al poder en España, tiene que ver con las disputas dinásticas europeas propias del comienzo de la modernidad, porque los Borbones están en este momento en Francia y en España. Bien, Mariano. Sí, Iván. Sí, una consulta acerca nuevamente de la idea de algunos de terminar con la monarquía en España. Si crees que en realidad esto surge principalmente debido a la crisis económica que atraviesa el país, que lleva a decir, bueno, nosotros estamos teniendo muchos problemas económicos, pero seguimos manteniendo a la corona, que realmente sin razón, digamos. ¿Crees que la variable de la crisis económica tiene mucho, digamos, es una razón muy importante para esta moción que empezó a tejerse a partir de la salida del rey? Mira, yo creo que permite manifestarlo de forma mucho más clara. Uno puede ser... siempre hay monarquistas y antimonarquistas en España, incluso hoy día lo hay, pero la crisis lo que permite es visualizarlo, o por lo menos me da la impresión que la gente tiene mayor conciencia de que hay una familia que vive a costa del Estado y que nadie eligió.
Sí, además con todos los conflictos que ha traído en la cuestión más que nada de la transparencia, bueno, que quizá, viste, el gran problema, Mariano, que hay acá es que de las noticias de afuera poco se sabe, ¿no? Y a veces también para analizar procesos históricos, saber qué pasa afuera, es importante también para analizarlo uno mismo. Pero bueno, son cuestiones que pasan. Mariano, un placer ha sido dialogar con vos acerca de el rey Juan Carlos, que bueno, quedó la noticia en el lunes y queríamos hablar con un tipo que supiese historia. Confiamos en vos y bueno, no nos ha fallado. Muchísimas gracias, Mariano, un gran abrazo. No, por favor, feliz día para todos ahí. Muchas gracias. Hablamos con Mariano Aramburo, es especialista en historia, becario de Instituto Rabiniani. Al menos para conocer un poco la monarquía y sus complejidades, abdicó el rey, va a dejarle la corona a Felipe, digamos. Felipe, sí. Al príncipe Felipe, que salió con Leticia y todo ese tipo de cosas, así que mucho de la revista Hola. No, es que también me pareció interesante lo que decía, a ver, a quienes nos gustan estos temas, también tenemos que entender que la monarquía hoy en día cumple un rol más... en lo que decía social, él, de más contención. No, más simbólico, que forma parte pero de todas maneras el Estado es el que tiene que seguir manteniendo así pero el símbolo. por supuesto, pero digo, también es muy fácil tener una mirada a ver, claramente yo no estoy a favor de la monarquía, ¿no? Pero digo, es muy fácil tener una mirada anti-monarquía porque en realidad forma parte de una estructura social que está establecida así desde siempre y hay mucha gente que está en contra de esa monarquía, pero también hay muchos españoles que aman profundamente a la familia real. Es una porque cuestión... forma parte de su costumbre y de su cultura. Claro, exacto, es una cuestión de idiosincrasia, eso iba a decir. A nosotros nos parece una completa locura y si viniesen a tratar de imponer algo así acá, diríamos, ¿de qué estás hablando? También convengamos... Allá es al contrario, es una institución que los españoles respetan, o que muchos de ellos respetan, porque lo consideran lo natural, lo normal, lo que siempre estuvo, y así crecieron y se educaron y tienen esa idea por la cultura que tienen y con la que crecieron durante toda su vida. En cierto punto es como si nosotros dijéramos, bueno, mañana hay que cerrar el Congreso. El Congreso no va más, hay que hacer otra forma. Y bueno, y también es cierto que hoy en día no tiene el mismo poder que tenía antes la monarquía. De hecho, en España hasta se sabe cuánto cobra, por ejemplo, Leticia Ortiz por mes. Bueno, digo, hay una cosa que está más blanqueada y que en realidad es una cuestión más simbólica. Los premios de Asturias son... Los premios de los príncipes de Asturias son uno de los premios más importantes de España y son premios que dan la Casa Real. Entonces, bueno... Es un tema, obviamente esto se enmarca y a partir de lo que habló Mariano y también Iván, de la crisis económica que atraviesa España hace años, que ya no es una novedad y que exige renovación absoluta. Esto obviamente, la salud del rey también era muy frágil, digamos, con muchas operaciones, cuestiones que tienen que ver con la vida íntima, que aparecen en estos momentos de crisis, momentos de fragilidad en lo que tiene que ver la corona española.